Hola a todos, bienvenidos a este tercer programa vía Zoom. Esto es Mirta TV, señores, y estamos con un invitado de lujo, como yo decía, ¿quién no lo conoce? Es más conocido que la Coca-Cola, como digo yo, el psicólogo Gino Escobar. Muchísimas gracias, Gino, por aceptar la invitación de producción acá a May Vallejo y esta servidora Mirta Cabanilla. El saludo primero, mi querido Gino Escobar. Un gusto, Mirta, un gusto, May, gracias a toda tu audiencia y prestos aquí para poder conversar, dialogar, tertuliar un rato acerca de cosas comunes que la ciencia a veces por ahí alcanza a interpretar y que justo tú has propuesto un tema súper interesante. Sí, así es, Gino. En este confinamiento no nos quedaba, porque ahora se puede salir un poquito más, la alternativa que el teléfono, que gracias a Dios nunca se nos cayó la señal. Yo creo que a nadie de todos los servidores que hemos tenido estuvimos allí con internet para podernos comunicar con nuestras familias, con nuestros amigos. Y una de las cosas que me golpeó, me llamó la atención, por decirlo así, me dio mucha pena ese día, no pude ni dormir. Una amiga, el cuñado de ella, sin tener esta enfermedad que nos agobia a todos y que nos entristece y que ha corrido muchas lágrimas sobre nuestras mejillas, porque a quien no se le ha muerto un familiar, un amigo, es los miedos. El señor, estando sano, se muere. Ella en un chat nos cuenta, nos dice que el señor se murió, que la angustia de todas las situaciones que se estaban viviendo, las noticias buenas y malas, falsas entre ellas, lo había golpeado tanto que lo llevó a la muerte. Entonces, los miedos, yo pienso que el tener miedo a muchas cosas, es normal tener miedo en ciertas situaciones de la vida, o cómo lo podemos manejar, mi querido Gino. La pregunta está dirigida casualmente a poder absolver una duda que es existencial. Lo que el COVID nos presenta es una oportunidad para saber quiénes sabemos tomar las mejores decisiones para adaptarnos a una realidad que puede afectar. Ejemplo, tú que eres una mujer que viaja mucho, si tú te vas a países donde hay esos inviernos muy fríos, la gente no sale mucho, ¿sí? Durante el invierno frío la gente se resguarda. Entonces, la naturaleza ha sido muy prolija con toda la humanidad, brindándole oportunidades siempre de desarrollo. Probablemente la estructura social cometió un error y nosotros lo hemos acogido. Es el considerar que los miedos son fuente de desarrollo. El miedo es una emoción, pero esa emoción lo que hace describir es situaciones displacenteras. Puedes hacerlo grande o chiquito. La sugerencia es que los miedos sean de tamaño pequeño y el amor sea y la felicidad y el placer sea más grande. Pero eso ya depende de tu voluntad y de tu entrenamiento y desarrollo de vida. Las alertas son diferentes. La alerta es un mecanismo que todo ser humano posee para poder mantenerlo vivo. Es lo que la gente llama instinto de sobrevivencia. Cuando la alerta se contamina con miedo, se llega a la muerte. ¿Por qué? Porque regularmente genera lo que podemos llamar alergias psicológicas, que es lo que le pasó a este señor. El miedo ha matado más gente que el mismo COVID, al menos en América Latina. La gente por miedo desarrolla otras enfermedades, su sistema inmuno baja y te ves presa de desembocar en situaciones catastróficas. Entonces, la realidad es que si le das valor al miedo, lo que vas a hacer es desvalorizar tu capacidad de sobrevivir. Lo primero que sugiero es resignifiquemos de una vez por todas al miedo y no sigamos dándole tanta fama porque asignas un poder innecesario. Reduzcanle el nivel de poder al miedo y los momentos que vivimos, lo que hay que darnos cuenta es que lo que ha ocurrido, la mayoría de la gente sobrevive al COVID porque tiene que desarrollar habilidades de autocuidado y el autocuidado está asociado con amor propio. La gente que se preocupa no va a atinar a hacer las cosas bien. Regularmente exagera y daña. Entonces, preocuparse nunca fue sano y saludable, pero utilizábamos ese término porque creíamos que era como el que nos daba empuje. Ocuparse es en tiempo presente, con amor, te permite desarrollar. Entonces, para la gente que ha venido sintiendo miedo,
es porque aprendió a hacerlo. Y al no saber cómo reaccionar, cómo accionar todo su bagaje de nivel de adaptación, estaba en shock y por ende utilizó los recursos que poseía. Nos tocaba desaprender o reaprender nuevas formas de vivir. Para eso tienes que aceptar, adaptarte y mejorar, porque tienes que aprender habilidades. A todos nos ha tocado aprender nuevas formas de coexistencia. Como por ejemplo, habilidades, o sea, entiendo que qué tan bueno puede ser el mantenerse ocupado tal vez todo el día. Puede ser. Ya, primero eso sería distraer. Antes de ir a generar otras actividades, primero tienes que ocuparte en gestionar las emociones. Ejemplo, para la gente que ya vivió, ¿no? Creyendo que el miedo era bueno, que era adecuado, que el cuídate, que cuidado, eso no te lleva a nada bueno. Tuvimos que pasar 60 días y más de confinamiento para entender que ese tipo de actitudes que nos enseñaron nuestras abuelas, nuestra mamá, no era adecuada porque te creaba más ansiedad, pánico y se morían personas como la que yo he tenido amigos que han fallecido no por COVID, sino porque se automedicaron por desesperación y se terminaron muriendo. Entonces, murió más gente por no administrar adecuadamente las emociones. Entonces, primera cosa que tienes que hacer es afrontar la situación y reconocer tus temores, emociones, ¿no? Reconocerlas, escríbanlas. Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo pánico. ¿Para qué te sirve? Automáticamente establece para qué te sirve. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ocupen su tiempo en ya no distraerse solamente, sino en afrontar. En el momento que tú afrontas y agarras al miedo de frente, lo que tú dices, a ver, a ti te gusta viajar, pero te daba miedo volar. Ojo, estoy usando el verbo en pasado. En el momento que tú descubres que puedes tener un pasado y escribir tu presente, ya no me vas a decir, a mí me da miedo volar, porque en este momento no estás volando. Tú lo que haces es recordar el pasado. A mí me daba miedo volar, pero la próxima vez que tú vayas a volar, tú decides si sientes o no miedo. ¿Qué has hecho? ¿Cómo se decide? ¿Cómo se decide si...? Reconoce el miedo. Primero tienes que reconocer el miedo y saber qué es lo que te genera el miedo. Si crees que es el avión, entonces no vuele. Pero si te gusta volar, entonces tienes que hacerte cargo de tu miedo. Tienes que afrontar y ponlo al miedo de frente sin haber miedo. Hasta hoy me haces lo que me haces. Hasta hoy permito, porque yo soy el que he permitido que tú actúes en mi vida. Ya no más. Y vas a entrar en un conflicto porque descubrir que tú eras la que tenías el poder de sentir y no que el miedo te hacía sentir, le quitas ese poder. Hay niveles de riesgo. Reconocer los niveles de riesgo implica aceptar la responsabilidad de nuestras decisiones. Si yo voy a cruzar la calle, hay un nivel de riesgo al cruzar la calle. Si yo voy a tomar un vuelo, hay niveles de riesgo de tomar un vuelo. Si yo le tengo miedo a la muerte, es porque no aprendí a vivir la vida. Para no sentir miedo, lo que hay que empezar es a saber para qué me sirve sentirlo. Al descubrir para qué me sirve, ejemplo, hay gente que le tiene miedo a la muerte. Y al tenerle miedo a la muerte, no puedes vivir la vida. Entonces, la cuestión es, el COVID nos enseñó, siempre fue ilógico tenerle miedo a la muerte, pero por alguna cuestión, ¿no?, social, folclórica, nos enseñaron a tenerle miedo a la muerte, cuando la muerte es parte de la vida. Para poder morir tienes que estar vivo. Entonces, la ley natural es, naces, creces, reproduces y mueres. Y mueres, claro. Claro, pero la gente le dio la espalda a la muerte y no, yo no quiero morir, es como temer envejecer. O sea, no tiene lógica, pero es real, porque nos trivializamos, nos cosificamos y no aceptamos. Entonces, para poder empezar a degradar el miedo, a hacerlo más chiquito, tienes que aceptar que la vida es un proceso, que no es que la vida es mala y me va a hacer morir. No, la muerte nace el día que nosotros nacemos y es nuestra acompañante. Lo que hay es que respetarla. No la vamos a buscar ni la vamos a convocar. Lo que vamos es a respetarla. Al aprender a respetar, te aprendes a respetar a ti como ser vivo. Aprendes a amar la vida, a disfrutar la vida, porque sabes que solo tienes este día para vivir. No sabes si vas a morir mañana, ¿no? Pero sí sabes que estás vivo ahora porque respiras, porque sientes. Así no te das el lujo de desperdiciar tu tiempo en sentir ansiedades o en generarte pánico. Pero eso implicaría hacerte cargo de tus emociones. Entonces, no, eso sería como muy rápido, Gino, porque si no las personas no se programarían para comprarse una casa, para comprarse un carro, para decir quiero hacer una maestría. O sea, lo que tú estás diciendo es como vivir un día a la vez.
Ya, pero es que el programarte, ¿qué es lo que ha pasado con la gente que ahorita va a quedar el 60% en shock? Porque una cosa es programarte como robot y ir en piloto automático y otra es respetarte. Tú puedes hacer planes a largo plazo, pero no te enamores de tus planes. Porque si te enamores de tus planes y viene un incidente como esto y te cambia la vida, Muchas ahí te personas tienes se que... quedaron para viajar en el mes de marzo, por ejemplo, Ya, exacto. por eso. Entonces, partiendo de la premisa que tú dices, ahí es donde les toca perdonarse, decir, oye, si siempre me habían dicho, haz planes, pero no te enamores de los planes, porque los planes pueden cambiar de un día para otro. El vivir un día a la vez no lo propuse yo, lo propuso Jesús. Entonces, todo aquel que no vive un día a la vez nunca ha creído en Jesús, pero hay millones de cristianos, entonces no tiene lógica. El presente es el tiempo en que se expresa el amor, es el tiempo existencial que tenemos para poder crear el futuro. El futuro se crea en el presente y el presente crea el pasado. Entonces, el tiempo que tenemos que nosotros podemos manejar es aquí y ahora. Y esa es la invitación que nos hizo el COVID sin querer decírnoslo, porque así no te vas a frustrar porque, no pudieron viajar en marzo. Está bien, pues. Sí, los planes existen, pero los planes cambian. No es una cuestión rígida. Para las personas que son de pensamiento rígido, tuvo que ser muy complicado el encierro y todo este confinamiento porque querían tener el control. Entonces, ¿quiénes la pasaron mal? Los controladores, la gente que es muy controladora, porque no atinaban a descubrir que no se puede tener el control más que de su propia vida. Y hacerse cargo de su vida a veces no lo querían porque querían controlar la vida de otros. Apenas podemos gestionar y controlar nuestras emociones. Pero sin embargo, mucha gente ha experimentado todo este desbalance emocional atribuyéndole que es por el encierro, por la crisis económica o por la crisis sanitaria, cuando eso es un proceso que nos permite probar qué tan bueno estaba la administración pública en el sistema de salud. El balance es que no estaba bueno. Que también administrábamos nuestro autocuidado. El 80% que administró bien su autocuidado sobrevive. Está Que vivo. también, claro, que también sabíamos administrar nuestros recursos. Los que éramos ahorradores sobrevivimos. La gente que se gastó el planeta, entonces la iba a pasar mal. Esto es Y muy importante, pues la gente que vive el día a día, las deudas con las tarjetas y pues todo lo que porque eso es mentira de que muy pocos bancos dijeron, bueno, hasta aquí lo podemos hablar en junio, pero a mí particularmente todos los meses me llegó para pagar, y agua, luz y tarjetas, claro, la planilla del teléfono. O sea, yo nunca vi que me dijeron, usted lo puede pagar en 2 meses. y mira, lo que tú dices es tan importante porque te crea un nivel de estrés, porque hay una parte en que tú puedes manejar, que es tus emociones. Pero la mentira social hace que tú te crees un nivel de estrés y ya generas desconfianza. Entonces, ya no sabes si salir porque te engañaron, lo que tú dices. El tema de la energía eléctrica. Como no sabían cómo hacer, le subieron así al invento, en vez de decir, no vamos a facturar y vamos a mandar un consumo cuando ya termine esto, tomando el consumo real que ustedes han tenido, no especulativo. Entonces así le cargas un problema a la administración pública y no a la sociedad en general, porque la mayoría de la gente ahorita está estresada y no sabe si salir a contagiarse de COVID, si salir a pelearse con los funcionarios públicos. Entonces, el miedo lo que hace es coger como aliado la culpa, la ira, genera violencia. La idea de manejar nuestro miedo es saber que hasta las autoridades por miedo toman decisiones equivocadas. El miedo hace que tomemos decisiones equivocadas. El miedo hace que engañemos y que nos sintamos engañados también, porque la gente quiere confiar. Por miedo necesitas buscar quien te diga la plena, quien te encante las cuentas claras. Pero llega un momento que el mismo miedo hace que aunque las personas te estén diciendo las cosas claras, adecuadas y ciertas, ya no quieras creer porque tú no es que el otro es el mentiroso, el otro está con miedo. Entonces, como está con miedo, generas autoengaño y el autoengaño engaña al otro. Entonces, en esta sociedad de miedosos nos hemos convertido todos en mentirosos y desconfiados y eso no es saludable para nadie, porque decir la verdad o decir lo correcto hace que probablemente no quieran seguir conmigo, pero es lo adecuado para no seguir transmitiendo este virus del miedo, porque te cuento que yo lo que he percibido es que más que el COVID se propagó el miedo, propagaron miedo para hacer que la gente se quede en casa y pueda Hubieron cumplir. muchas noticias falsas, mi querido Gino. Y Mucha distorsión. ¿qué tan
qué tan grave puede ser el sistema inmune ante el miedo? ¿Lo baja totalmente o uno estando bien alimentado, dormir las 8 horas, que era imposible dormir las 8 horas? Eso era, al menos en mi caso fue imposible, más que todo en el mes de marzo, que para mí fue el peor. O la mitad del mes de marzo, porque yo me acuerdo que el 16 de marzo el gobierno ya dijo, pues, guardarse en casa, quédate en casa. Entonces estamos hablando de más de 16 días del marzo. Puede bajar el sistema inmune, que a uno no le haga efecto las vitaminas, los jugos detox y todas las cosas que se toman. De hecho, el desbalance emocional afecta el sistema inmune. Ejemplo, si sientes ansiedad prolongada, si te generas miedo, si mantienes niveles de tristeza, si te irritas, todas las emociones que generen alguna situación más estresante de la realidad social y alimentes tu nivel de estrés, hace que el sistema inmune baje. Si el sistema inmune baje, por mucho que te nutras desde fuera, tú mismo te autoagredes. La intención un poco es que la lección de apellido, lo que tú dices, a ver, bajo los eventos que pasamos en marzo, en donde tuvimos muchos amigos y familiares que fallecieron, lo que la vida nos enseñaba es, cuando nos toca aprender que el muerto que amamos, la gente que murió, que amamos, no murió para hacernos daño, pero la costumbre que teníamos antes, que tenemos que darle denominación, ya no es una buena costumbre. Hacer todo el ritual que parecía digno y todo eso, ya no era buena costumbre. El sufrir la muerte de un ser querido no era una buena costumbre. Eso no es deslealtad, no es que no los quisiéramos. Pero la forma como afrontábamos las enfermedades nunca fueron tan adecuadas como nos decían, porque esto lo que hacía era darle negocio a la parte de la salud pública. Pero en estos momentos que ya no pudieron poder asistir a todos los que se enfermaban, entonces te decían, hey, no, ya no te enfermes. Y ahí es donde nos permitió el COVID, la realidad que vivimos, repensarnos como seres que tenemos la capacidad en nuestra vida de regular las emociones y de frente a la muerte de un ser querido, en vez de vivir el duelo con dolor, vivámoslo con amor. Entonces, ahí viene la aceptación y la resignación de la mano. Pero si nosotros queremos morirnos con el muerto, entonces no nos lamentemos, vamos y pidamos una tumba adicional y nos sepultamos ahí. Porque era una costumbre que parecía, bueno, o sea, se moría un ser querido que nosotros amamos, nos duele en el alma. Pero ese ser querido no quería que muramos con él, sino que vivamos para contar la historia de él. Entonces, el amor hacía que el impacto doloroso sea un poquito menor. De ahí que la idea de lo que pasó y las vivencias, al poder resignificarlas, podamos mirar que toda la forma, porque todos hemos tenido forma de responder, pues no, las crisis a la gente los ponía, cuando alguien moría, todo, hacíamos toda esa parte, esa descarga emocional, ahora no la podíamos hacer, pero sí podemos hacer la descarga emocional. La forma es la que va a cambiar. En vez de que sea una forma sufrida, hagámosla con amor. Entonces, si hacemos una forma de luto basada en el amor, habrá servido de mucho y el esfuerzo que pasamos por toda esta pandemia y todo el encierro que tuvimos, le dio un significado mejor al amor y a la muerte de nuestros seres queridos. Porque ellos no murieron primero para enfermarnos, para entristecernos o para invitarnos a que los acompañemos a la tumba. Ellos murieron porque ya sus fueron cuerpos víctimas, fueron víctimas tal vez de un gobierno que no estuvo preparado, fueron víctimas tal vez de una enfermedad preexistencial, porque muchas personas salvaron también el COVID. Correcto. Sí, no es muy frío, no es muy frío de tu parte decir, bueno, lo vamos a enterrar con amor, o lo vamos a, si se trata de un hijo, si se trata de una madre. A ver, tú traduces frialdad al amor. Yo traduzco grosería al sufrimiento, porque yo no estoy dejando de reconocer que te va a doler. A una mamá se le muere un hijo, le duele en el alma. Y de hecho yo le di terapia a la mamá de un señor que murió, del hijo mayor de un amigo que es productor en un canal. Entonces, falleció el hijo, una semana no le habían dicho porque la mamá sufría el corazón, hicimos la terapia, al siguiente día le dijeron a la señora y vivió. Porque como evocas todos los recuerdos positivos del hijo, entonces la transición entre la muerte y la vida espiritual es más sencilla.
Pero cuando se considera que es ser frío, no llorar, entonces la gente asocia amor con llanto. Cuando tú amas a un ser querido, mientras tú no lo hayas asesinado, no tienes para qué sentirte culpable. Lo que tienes que hacer es tu buen duelo. Si quedaron pendientes, escríbelos, pero no sufras la muerte de tu ser querido. Ama al ser que murió, porque murió, pero sufrirlo estaba asociado con el amor. Y por eso había mucha gente antes del COVID que tenía duelos larguísimos. Habían duelos que duraban 20 años y la gente seguía sufriendo el recuerdo, cuando la idea es, un buen duelo es, recuerdas a tu ser querido que murió y el dolor de su muerte es aliviado por el bálsamo del amor que pudieron compartir en vida. Y es mucho más rico, inclusive es una metáfora más amorosa, pero darle un significado de valor supremo a un ritual tristón, sufridor, que era antes, pero ya no podíamos hacerlo. Entonces, quedarnos con la frustración de que, ay, como no puedo hacerlo, sufro el doble. No, el ser amado murió. Y mira que hay un ejemplo. Habían personas que tuvieron hasta 8 días el cadáver de su ser amado en casa y ya no lo querían tener porque apestaba y se estaba descomponiendo. Claro. Entonces, y no es porque no lo querían, sino que el muerto al tercer día apesta, decía un dicho muy antiguo. Y la realidad es que quería que se lo lleven, no importa, después dígame dónde, pero sáqueme esto aquí, porque aparte de que el muerto ya está muerto, ya lo lloré, Hay que lo darle sufrí. hay que darle una cristiana sepultura, eso es lo que se debe hacer. Ya, pero es que el tema es, aunque le des cristiana sepultura, lo entierras, que es lo correcto, porque ese es el ritual de acá, pero ya no podías hacer el velatorio, no podías hacer todas las otras cosas. Y mucha gente sufría más por no poder hacer el ritual que por el muerto en sí. Entonces, eso es lo que hay que valorar, que el nivel de estrés que se generó muchas personas es porque le valía más su creencia que el amor a la persona. Y daban, no es que, como tú dices, hay que darle cristiana sepultura. Mucha gente se alteró cuando decían que había que quemarlo, porque su religión y su cultura no permitía eso. Entonces fue una situación estresante porque querían que las cosas sean de acuerdo a su ritual. La vida nos enseña que los caprichos que nosotros tenemos no siempre van a poder ser satisfechos. Y el que no podamos satisfacer nuestros caprichos no quiere decir que no esté adecuado lo que está pasando, sino que hay que adaptarse respetando las distancias. Si puedo hacerlo, bien, pero si ya no puedo hacerlo, no tengo que frustrarme porque si no, mi sistema inmune es el que pierde. Gino, muy interesante lo que tú dices. ¿Algún ejercicio físico, obviamente, que se pueda hacer para relajarte y no tener tanto miedo, tal vez inhalar o exhalar, o eso es un mito? No, el tema de ubicarnos en la respiración no es un mito, es milenario y tiene su lógica. La respiración es autónoma, funciona en piloto automático, pero también funciona conscientemente. Cuando tomamos conciencia de nuestra respiración, podemos inhalar profundamente y exhalar. Y mientras más nos concentremos en la respiración, podemos paralelamente concentrarnos en el miedo y descubrir que el miedo no actúa en piloto automático. El miedo puede ser, así como la respiración nuestra, saber qué cantidad de oxígeno introduzco y en qué tiempo exhalo. El miedo es una representación de lo mismo, decir, a ver, un ratito, si yo puedo tener control de mi respiración, ¿cómo así no puedo controlar el miedo? Y en el momento que estoy respirando y exhalando, respira paz y exhala el miedo. Entonces, solamente con que tomen conciencia, que despierten su conciencia para que se hagan cargo de su respiración, inhalen paz y exhalen el miedo. En el momento que haces ese ejercicio por 5 minutos, pero inhala profundamente y exhala, y piensas que cada exhalación es el miedo, logren verlo y van a darse cuenta que van a relajarse porque toman conciencia o ustedes despiertan su conciencia para hacerse cargo de esa emoción. Pasa lo mismo con la ansiedad. Si a la ansiedad la dejas crecer es porque racionalmente te enfocas en el problema, pero cuando te enfocas en la solución, la ansiedad disminuye. Entonces, Baja. el control siempre ha estado en nosotros hace miles de años.
El tema es que estábamos distraídos. No lo sabemos, no lo sabemos llevar. Y las personas que hacen yoga, por ejemplo, entonces tienen mejor para manejar los miedos. El yoga trascendental, probablemente sentiste las alertas, se pusieron incómodos un rato, pero lo maneja. Pero la gente que maneja solo el tema del yoga como un distractor y no como un enriquecimiento espiritual, probablemente están pasándola tan mal como cualquier otro. El detalle de practicar una disciplina, un ejercicio espiritual, es para poder encontrar nuestro centro de balance. Si nosotros pasamos esta prueba, esta fue como el examen final para todos los que teníamos prácticas milenarias. Yo soy budista hace 27 años, entonces, si la pasé bien, yo tuve un duelo cortísimo de dos buenos amigos míos que murió el 24 de marzo y el 25 de marzo. Unos buenos amigos. Y me tocó hacer duelos muy cortos. Duelo, te hablo de 5 minutos, en donde tuve el shock, donde tuve que reajustarme y decir, ¿y ahora cómo sobrevivo a esto para poder conversar con el resto de las personas? Entonces, todos los seres humanos pasamos esta crisis, todos, nadie se salvó. El cómo lo vivimos va a ser la diferencia para saber que éramos un tipo de personas antes, traíamos una cantidad de aprendizajes que nos tocó dejarlos de lado, tuvimos que aprender cosas nuevas para adaptarnos a la realidad que vamos a construir, porque ya ahorita los libros que existían quedaron en desuso, los médicos tuvieron que aprender nuevas reglas, la sociedad y los líderes tuvieron que reconocerse unos más ineficientes que otros, porque todos estuvimos involucrados. Entonces, esto nos dio la oportunidad de generar nuevos aprendizajes y nuevo conocimiento. Perfecto, perfecto, Gino. Gino Escobar, como profesional, ¿cuál es después que pase un poco, porque no digamos que está para los 2 meses anteriores, ya 75 días, ya se respira un poco más, será porque ya están abiertos ciertos centros comerciales, ya salen los carros 2 veces a la semana, confiando en Dios que no haya un rebrote como en otros países? Entonces podemos pensar en un semáforo en verde. Y para ello, yo tengo entendido, Gino, que hay una cumbre emocional, ¿verdad? Que en una entrevista que estuvimos, que estuvo incluso Isabelita Novoa, algo ustedes dijeron. Entonces, coméntame brevemente un poquito de esto para que la audiencia sepa que ustedes de repente, eso es muy importante, ¿no? Que se den aquí porque parece mentira. Hay muchas personas o casi todas, que no supimos manejar una enfermedad así como esta, ¿no? Estábamos los que tenemos familiares fuera, no podíamos ni dormir pensando en que mucha gente, pues también hubo un índice alto de muertes en Nueva York, como todos lo sabemos. Claro, claro. Mira que lo que tú dices, ¿no? La pregunta sería, ¿para qué servía no dormir? Porque yo pasé solo, mi mamá pasó en otro lado, yo pasé en otro lado, y la idea era, si nosotros nos adaptamos a la nueva realidad, descansa bien, por si mañana te necesitan. Pero si no descansas bien, te enfermas tú, se enferman los de allá y nos enfermamos todos. Entonces hay que resignificar. La cumbre de salud emocional fue trasladada para el 4, 5, 6, 7, 8 de octubre y va a ser totalmente modalidad online. Los participantes se incrementaron, van a estar de todas las partes del planeta. Es desde aquí de Guayaquil, esta es la sede para todo el mundo, y vamos a hacer la declaratoria de Guayaquil. Con todo lo que ha pasado, hay nueva información inclusive. Exacto, Antes, claro. el tema emocional era, así la gente lo veía como folclórico. Ahora sabemos que es prioritario, primordial aprender la gestión emocional y la administración emocional. Hay que promover la educación emocional. Y tenemos como ponentes a los mejores expositores, o sea, a los proponentes de educación emocional en el mundo, tenemos a todos ellos en carpeta. Rafael Vizquerra, español, que fue el creador de educación emocional, Lucas Malaysi, que es el proponente de la educación emocional en Argentina, Arnaldo Canales, que es el proponente en Chile, tenemos a Pilar Sordo, que es un referente Pilar Sordo, claro, sí, sí. Que es de la psicología, a Úrsula, a un argentino que vive en Bogotá, que es un sexólogo, un excelente especialista. Entonces tenemos a un amigo cubano que es el presidente de la Sociedad Cubana de Psicología, Alexis Lorenzo, y cada día se incorporan más profesionales. Tuti Forlán, el día martes confirmamos ya con Tuti para saber si ya está de planta y cómo va a participar.
Entonces vamos a tener a los mejores expositores del planeta. Imagínate. ¿Cuántos días va a ser? Ahora va a ser por 5 días y van a tener un certificado de 60 horas. Va a empezar el 4, 5, 6, 7 y 8 de octubre para poder el 9 de octubre estar libres por el Bicentenario, porque es en el marco del Bicentenario de la independencia de la ciudad de Guayaquil. De la ciudad de Guayaquil. Claro, que lo vamos a hacer. Entonces, es la propuesta. Úrsula Strenger es nuestra embajadora principal, una gran amiga y psicóloga también, que ha impulsado el tema de la salud emocional por muchos años acá, y hemos hecho un equipo, pero impresionante, en todo el planeta, con gente que está interesada en cambiar las cosas no desde el miedo, sino desde el amor. Y que la gestión y la administración emocional siempre fue posible, pero tal vez era necesario que todo esto ocurra para que podamos descifrarlo, ¿no? Y decir, hey, ya era hora, hey, despierten, estamos, ¿no? Eso es lo que necesita nuestro Ecuador, y si en otros países lo hacen con otros presentadores, ¿por qué no? Con ustedes, con Úrsula, contigo, Gino, me alegro muchísimo. Hay que darle un poco más de publicidad para que la gente sepa. Yo lo supe porque estuve allí y se habló del tema. Claro. ¿Cómo es que justo acuérdate que estuvimos en las previas del confinamiento, o sea, fue una semana antes de que entráramos ya en el encierro y ahí se fregó. Entonces quedamos en stand-by, ya replanteamos las fechas, ya mandamos los oficios, ya espero entre hoy y mañana sacar la nueva publicidad para que conozcan. Imagínate, empezamos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, son 5 meses que tenemos para poder trabajar toda la gente sepa, ¿no? Que él sepa y se entere, y que más es muy buena inversión la que vamos a hacer. Sí. Mientras uno no tiene miedo, pienso que puede pensar mejor las cosas. Tengo una amiga que en el terremoto pasado, ella por salir y la desesperación de querer cubrirse, lo que hizo fue de lastimarse las rodillas y se cayó. Entonces, porque en ese lado, en la ciudad de la Guayaquil, se fue la luz. Entonces, en la desesperación de la supervivencia, lo que hizo fue lastimarse ella. Pero si uno maneja los miedos, como tú lo estás explicando, lo has dicho aquí, entonces yo creo que se puede pensar mejor. Es difícil, pero yo creo que no es imposible. A ver, Mirta, yo creo que esto es como una de una arena. Cuando decimos la desesperación por la supervivencia, estamos asociando dos procesos. Para sobrevivir, no nos desesperamos. El que sobrevive no se desespera. Cuando tú te enfocas en sobrevivir, te enfocas en buscar lo que menos daño te haga. Cuando te desesperas, no vas a sobrevivir muy bien. Vas a sobrevivir deficientemente. Lo que ocurre es que estamos tan convencidos de que el desesperarse es correcto, que hemos normalizado la desesperación como parte de un proceso de sobrevivencia. Y ahí es donde hay que poner un alto y naturalizar lo que es. A ver, las alertas, nosotros estamos diseñados para vivir y tenemos que mirar todo. ¿Cómo adormecemos eso? Cuando le metemos miedo. Cuando le metemos miedo, la mayoría de la gente evade y dice, no, la negación. Yo no quiero saber, no me va a pasar a mí, sí te va a pasar. Y es mejor que te prepares, que estés alerta y que puedas observar todo. Porque si cierras los ojos, te puede caer encima. Entonces, cuando tú tomas las cosas desde la alerta, sobrevivencia y amor, las probabilidades son mayores de salir bien. Cuando tú tienes miedo, sobrevivencia y lo que viene es desesperación, entonces las probabilidades de sobrevivencia bajan. Por eso hay que empezar a resignificar hasta lo que decimos, porque nosotros pensamos, pero es que está bien desesperarse. A ver, eso es normal, porque así lo hemos nosotros aprendido. No quiere decir que sea lo adecuado para sobrevivir. El perdonarnos implica, ya aprendí, ahora me toca detenerme, voy a aprender algo nuevo, para no ser muy castigadores. Pero hay aprendizajes que no son muy útiles en tiempos de crisis. Y muchas veces queremos utilizar los mismos aprendizajes. Hay una frase que dice, la cabra tira al monte. Entonces nos creemos que nosotros tenemos que actuar siempre en piloto automático. No, es como la respiración. La respiración y los ritmos cardíacos son autónomos, pero si tomamos conciencia de ellos, si nos concentramos un poco, nosotros podemos bajar el ritmo cardíaco, relajarnos. Hacemos uso de nuestra conciencia y
podemos percibir nuestra respiración, escuchar nuestra respiración y sentir nuestra respiración. Eso es conciencia de respiración. Si hacemos eso y podemos evidenciar que sí es posible, porque lo es posible gestionar y administrar todas las emociones. No tienen por qué actuar en piloto automático. ¿Cuándo se vuelve autónomo? Cuando yo creo un hábito y creo que así es correcta la respuesta. El que se enoja reacciona violentamente. Eso no es natural. Eso es un hábito aprendido y se puede desaprender. Entonces, lo mismo pasa con el miedo. Si con el miedo el enojo tal vez es una fuerza interna de saber y decir, de pronto sé que no tengo la razón y lo disfrazo con el enojo. Pero es que es el ego, es que lo que tú has dicho. El enojo se activa, no me agrada, la conducta desagrada. Bien, el cómo lo manifiesto es el que hace la diferencia. Puedo que me agreda a mí mismo, me genero problemas gástricos, problemas cardíacos y luego le entro a golpes o le insulto al otro. Eso lo que demuestra es que no sé administrar bien y efectivamente la razón dice es que a mí no me gusta que esto pase. Entonces, la mala gestión emocional y la falta de administración emocional hace que muchas personas se autoagredan y agredan a los demás. Entonces, la recomendación es, hay que tener de alguna manera un entrenamiento para una nueva forma de administrar nuestras emociones y descubrir si la que teníamos antes nos fue bien y si ya no nos va bien, hasta ahí lleguemos, detengámosla. ¿Sí? Si lo aprendimos de papá, de mamá, perdonémoslo. O sea, las creencias que cargábamos, no tenemos por qué seguir siendo leales a algo que nos hace daño y más bien seamos leales al amor. El amor y el perdón van de la mano, Gino. Sí, por supuesto. Es que el perdón solo actúa sobre nosotros mismos y hay que tener amor para poder perdonarse. Hay mucha gente que cree que pidiéndole perdón a los demás, primero hay que perdonarse uno y ofrecer disculpas. Las disculpas no necesariamente el otro las acepta, pero por lo menos tú te alivias de que reconoces que cometiste un error, que eres capaz de equivocarte y que lo mejor de todo es que puedes mejorar. Exacto. Muchísimas gracias, Gino. Muy valiosa tus conceptos. Espero que se llene en el mes de octubre esta cumbre que ustedes Seguro que sí. Espero estar en primera fila. Me encantan las opiniones de Pilar Sordo. Yo la he escuchado, la sigo. Qué chévere, qué chévere. De Úrsula, tuya también, cuando estuviste en Sucre. Y bueno, nos estamos despidiendo, queridos amigos. Ustedes conéctense en YouTube, www.mirtatv.com y en Instagram, @mirtatv, así de facilito. Le quiero dar gracias a producción, el señor Mallejo, que siempre pone lo mejor de él para ayudarnos aquí en Zoom hasta que podamos salir y hacerlo face to face. Te dejo con las cámaras y un saludo especial a toda la gente que nos escucha. Gino Escobar, para terminar ya esta entrevista. Gracias, Mirta, gracias a May, gracias a tu audiencia. Y lo que les quiero compartir es que el amor es la energía más maravillosa. Hacerla funcionar de manera permanente es posible. La alegría no solo es estar sonriendo, la alegría es estar en calma, disfruten su felicidad. Sí, es posible 24/7 ser feliz ante las adversidades y eso hace que podamos atravesar las cosas adversas. Desen la oportunidad de disfrutar y saborear la felicidad, compártanla con los demás, ámense y amen a cada ser vivo en el planeta. 2 abrazos y buena vida. Muchísimas gracias. Esto fue Mirta TV. Conéctense, que esta entrevista va a estar en YouTube y la pueden ver con canguila o sin canguila en cualquier momento que ustedes quieran. Muchísimas gracias y como yo siempre digo, que Dios me los bendiga.